2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos sean niños a esta nueva clase preparadas para el día de hoy. Me presento, mi nombre es Ivette Zulcata Castellón, maestra de Ciencias Sociales, y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es para cuarto de primaria, otros acontecimientos de la República. Espero que el contenido que vayamos a desarrollar sea de su agrado y que les sirva mucho para el desarrollo de las clases. Bueno, niños, ahora para empezar a desarrollar el contenido vamos a empezar con un poquito de historia, haciendo énfasis en lo que es la fundación de la República de Bolivia. En este apartado vamos a mencionar sobre que la República de Bolivia nace bajo la determinación de la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente se desarrolla en junio y septiembre de 1825, quienes se encargan de formalizar la fundación de la República en Bolivia. Esta asamblea fue compuesta por 48 diputados, en el cual todos determinaron la fundación de la nueva República de Bolivia. Vamos a pasar a lo que es la época republicana en sí, bajo la consideración de lo que es el libertador en Bolivia, ¿ya? Bolívar era uno de los representantes y en ese entonces presidente de Bolivia. Pues bueno, esta persona permanece en Bolivia entre agosto y diciembre de 1825. ¿Ya? Y este lleva la virtud de lo que es la autorización que confirma la asamblea que se desarrolló en el departamento de Chuquisaca, y este va a decretar en calidad de libertador lo que es la fundación de la República en 1825. Después de este acontecimiento, Bolívar sirve para ayudar para apoyar en este entonces a lo que es la instauración de la nueva república. Gracias a al enorme prestigio que este personaje logró demostrar hacia la gente que en ese tiempo lo apoyaba. Ahora, algunos acontecimientos importantes dentro de lo que es la fundación de la república. Tenemos la organización política durante la época republicana. Algunas características para mencionarles. Bolivia, en el comienzo de la época republicana, Bolivia nace como una república en el año de 1825. Bajo el presidio de que el presidente no era elegido a votación, sino que luego nacen los poderes del Estado. En este caso nacen 3 poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y, ¿cuál más? El judicial. Ya se crea lo que son los primeros 5 departamentos que les voy a mencionar, que es la ciudad de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba y por último Potosí. Una vez reconocido estos departamentos, se instala lo que es la Corte Suprema de Justicia en Chuquisaca, encargado del Poder Judicial. Prosiguiendo a ello, podemos mencionar lo que es la presidencia de Andrés de Santa Cruz, que también marca uno de los hechos importantes en la fundación de la República. Santa Cruz fue el inicio de la construcción de la nación hasta su llegada al mando del país. Estaba sumido bajo el desorden del déficit fiscal crónico, bajo el ejército incipiente y desorganizado, a base de una carencia institucional y legal que él predecía en ese momento. Una vez desarrollados estos hechos, nace lo que es la Constitución Bolivariana, lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? La primera Constitución Política de Bolivia fue redactada por Simón Bolívar, ¿ya? Y esta se desarrolla en 1825. Esta Constitución fue la que dispuso el gobierno de que nace a una nueva vida republicana, demarcando diferentes parámetros para su fundación. Ahora, la división de los poderes en la República. Habíamos mencionado que son 3: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. En este caso, el poder ejecutivo estaba ejercido por el presidente y el vicepresidente. El poder legislativo estaba a cargo o conformado por 3 cámaras de censores, que en este caso eran la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y por último los censores vitalicios. Ahora, el Poder Judicial, estaba integrado por el Comité de Justicia, las Cortes Judiciales y de Distrito. Después de estos sucesos, también nace un hecho muy importante, que es la creación de un nuevo puerto boliviano. ¿A qué hace referencia este término? Pues bueno, de que los miembros de la Asamblea Constituyente solicitaron en ese entonces presidente Bolívar que el puerto de Arica pasara a formar parte de nuestro territorio.
y bueno, dentro de la Constitución sugiere de que el puerto de Arica pasara a formar parte de Bolivia, ¿ya? Entonces, este fue un hecho que demarcó y causó en ese entonces susceptibilidad en los bolivianos, porque todos querían recuperar territorios perdidos. Entonces fue una opción más de crear un puerto nuevo boliviano. Ahora, como hecho importante también es la educación superior crea universidades en tiempos de la República. En este caso son 2 universidades que logran considerarse como las más importantes en ese tiempo, que sería la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz, creada en 1831. Luego pasa a ser la Universidad La San Simón de la ciudad de Cochabamba en 1832. La creación de estas 2 universidades forman un hito importante dentro de la fundación de la República. Ahora, Mariscal Antonio José de Sucre también llega a ser un personaje importante dentro de los hechos. ¿Por qué? Porque este era un soldado, era filósofo. Él nació en Cumaná, Venezuela, gobernó en Bolivia desde febrero de 1825 y fue fiel a su ideología liberal que pretendió modificar la estructura colonial que tenía en esa época Bolivia. Entre uno de los hechos casi finales de la República se da lo que es la Guerra Federal. Esta guerra se da en 1898 bajo la aprobación de la ley de radicatoria, que esta forzaba lo que es al presidente a permanecer en Sucre y pedir autorización para salir de la capital. Fue entonces el detonante de una confrontación que esperaban en La Paz los liberales y una junta organizada en La Paz declaró el federalismo. ¿Qué quiere decir esta guerra federal? Que en ese tiempo el presidente se encargaba de mandar a los 5 departamentos que en ese entonces existían, pero él no podía salir de la ciudad para poder moverse a los diferentes departamentos. Ellos tenían que pedir permiso. ¿Por qué? Porque ellos eran presidentes y tenían el derecho de mandar desde Sucre. Posterior a eso, se dan lo que son las tropas chuquisaqueñas, que estas cometen abusos muy graves, como la masacre de indígenas en Santa Rosa, en Corocoro, y que también fueron hostigados y expulsados cuando intentaban arremeterse contra aquellos abusos. En enero de 1899, Pando fue quien derrotó a Alonso en la batalla del primer crucero, y esto lo obliga a desistir de la idea de atacar a la ciudad de La Paz. De esta manera se desarrollan todos los acontecimientos que marcan un hito en la fundación de la República de Bolivia. Bueno, una vez desarrollado lo que es el contenido, valga la redundancia, niños, que si más nuestra actual, en este caso nuestro actual país, nuestro Estado plurinacional de Bolivia, fue renovado y regenerado gracias a los distintos cambios que existieron desde aquel entonces, desde 1825, que se da la fundación de la República, que esto marca un hito importante para la creación de nuestro actual Estado plurinacional, que ahora conocemos que tiene las mismas leyes. También nos regimos bajo una constitución política del Estado, que esto se desarrolla en los 9 departamentos. Bueno, en esta oportunidad, con esto estaríamos dando finalización al tema. Me despido, se despide la maestra Ivette Zulcata. Espero que el tema les haya servido. Sin antes recordarles que, por favor, en casita vayan haciendo seguimiento de los multitextos que son otorgados por el Ministerio de Educación y que terminen de realizar las diferentes actividades e interesantes que se encuentran en los textos. De esta oportunidad nos despedimos. Hasta la siguiente, niños. Gracias por su atención. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.